Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y el día de hoy vamos a hablar de dos vinotintos que debutaron oficialmente con sus respectivos equipos y que terminaron de cierta forma haciendo un debut positivo, que es lo que siempre buscamos, lo que siempre esperamos de nuestros jóvenes, de nuestras futuras promesas. Antes de comenzar, las reglas están muy claras. Son tres. Suscribirse, darle like, comentar. Fácil, gratis y efectivo. Espero que les guste este video porque vamos a hablar de dos jugadores que tienen mucho, pero mucho futuro y que hoy, 20 de enero de 2024, han dado un paso enorme. Primero vamos a hablar de John Aramburu, lateral derecho normalmente, que también puede jugar como carrilero en línea de 5 y más o menos en ese rol podríamos decir que lo vimos el día de hoy con mayor vocación ofensiva de lo que normalmente se le podría pedir a John Aramburu. Muchos jugadores de la Real Sociedad que estaban lesionados, entre ellos Odriozola, y el director técnico apostó para ponerlo de titular el día de hoy. Ya sabíamos que estaba en la convocatoria, pero creo que a muchos nos sorprendió que fuese la opción A para el día de hoy. Y para mí, John Aramburu no desentonó y de cierta forma obtuvo un debut positivo. Me parece que obviamente a nivel ofensivo no le puedes pedir más allá de lo que está en sus habilidades, en sus características natas, porque ahí quizás no destacó tanto, pero a nivel defensivo para mí se mostró bastante sólido, seguro, preciso en los pases. En muchos momentos lo vi con una madurez que no se le ve a estos tipos de futbolistas al momento de debutar en una primera división como es la de España, que es una de las más complicadas a nivel mundial, para algunos la mejor. Así que para mí es muy positivo. Obviamente estuvo el tema de la tarjeta amarilla, que quizás es su lunar en el partido, porque creo que pudo haber sido evitable y a partir de ahí condicionó el partido a Aramburu, que incluso 2 minutos después cometió una falta muy leve, que no era para la tarjeta amarilla, pero que obviamente no es el mejor de los panoramas para enfrentar un segundo tiempo con un jugador amonestado que ya después de eso cometió una falta. Lo pone en la cornisa, como dicen en algunas ocasiones, y yo creo que ese fue el motivo por el cual el director técnico optó por sustituir a John Aramburu al entretiempo y no por su rendimiento, porque para mí fue muy positivo, tomando en cuenta sus características, tomando en cuenta la posición donde lo ubicaron y tomando en cuenta que era su debut con el primer equipo de la Real Sociedad, y esperemos que sean más partidos para este jugador que pinta para darnos muchas alegrías y por qué no ser el reemplazante de esta generación de Roberto Rosales y Alexander González. Yo no digo que lo vaya a hacer, pero en estos momentos es el que mayor pinta o proyección tiene para hacerlo. Si después no se da, pues lamentablemente son cosas del destino, pero es una realidad que en estos momentos es el jugador que tiene más proyección para hacerlo. Hasta ahí. Después no vayan a decir, no, Mario está vendiendo humo, que es el lateral derecho, el mejor lateral derecho de Venezuela. Todavía no lo es, creo que todavía no lo es, pero tiene proyección para hacerlo, y eso es lo importante. Bueno, en realidad lo importante es que esa proyección se convierta en realidad y esperemos que en 1 o 2 años podamos estar hablando de eso. Pero lo importante, lo clave, lo que nos debemos llevar a casa, Johan Aramburu debutó, cumplió y creo que va a seguir siendo tomado en cuenta por la Real Sociedad. Obviamente después estará el tema de cuando regresen los jugadores lesionados, cómo va a ser su rol en el equipo. Recordemos que Johan Aramburu ve acciones en la Real Sociedad B, el filial de este equipo que hace bien la primera ref de España, que es la tercera categoría. Ya es su segundo año en España porque el año pasado también estuvo en la tercera categoría, pero jugando con el Real Unión. Cambió al Real Sociedad B y creo que ha sido un cambio muy positivo porque, primero, el Real Sociedad B es un equipo mucho más competitivo que el Real Unión. De hecho, la Real Sociedad B hasta hace unos años jugaba en segunda división de España y además lo que incluso le conviene es que puede tener participaciones en el primer equipo. Él ya había debutado en Copa del Rey, lleva 2 partidos y de hecho hace poco jugó unos 10 minuticos más en Copa del Rey y hoy debutó en la primera edición de España. Ya lleva 3 partidos con el primer equipo y eso es algo muy positivo. Hubo algunas críticas de por qué la Real Sociedad no le permitió ceder a John Aramburu al preolímpico sub-23, que en estos momentos que estoy grabando el video está a 45 minutos de iniciar el partido de Venezuela, pero creo que termina siendo rentable el hecho de que no podemos contar con Aramburu, que obviamente es una pieza clave para la Vinotinto sub-23, pero el hecho de tener rodaje en el primer equipo, debutar en la primera edición de España, es algo que termina nutriéndonos a nosotros como venezolanos, a él como jugador, al equipo porque le hace falta. Creo que termina siendo sin duda la mejor decisión en el caso John Aramburu. John Miquel Aramburu, que recordemos se formó en Venezuela en el Deportivo La Guaira y que antes de eso ya había tenido un periplo por la Real Sociedad. Él obviamente es de descendencia vasca y bueno, jugando en la Real Sociedad
puede terminar de cumplir ese sueño familiar. El otro jugador del que les vamos a hablar también, de cierta forma, se formó en el Deportivo La Guaira, más allá que también estuvo pasos por otros equipos, pero digamos que sus primeros pasos en la primera división de Venezuela lo hizo con el Deportivo La Guaira y que hoy debutó oficialmente con el primer equipo, es Kervin Tuti Andrade. Año 2005 debutó con el primer equipo del Fortaleza y no solo debutó, anotó gol. El Fortaleza venció 2 goles por 0 a Horizonte en el campeonato cearense. Recordemos que en esta época en Brasil se disputan los que se llaman los campeonatos estaduales, en donde, por ejemplo, el Santos juega el Paulista, en donde en este caso el Fortaleza juega el cearense, dependiendo de la región geográfica en la que se encuentra el equipo. Y mientras tanto, en marzo, abril, vamos a poder ver acción en la Serie A de Brasil para los equipos que juegan Serie A, como Fortaleza, como Sao Paulo, como Gremio, y Serie B como Santos, Paysandú, Sport Recife, entre otros. Y bueno, Kervin Tuti Andrade tuvo la oportunidad de entrar al minuto 82. Al minuto de haber ingresado, generó una ocasión clara, clara de gol. La generó él, disparó y el portero la atajó de muy buena forma. Y aproximadamente al 90+2, o sea, 10 minutos más o menos desde que había ingresado, anotó el gol definiendo de muy buena manera tras una gran habilitación de su compañero en Fortaleza. E incluso 2, 3 minutos después, ya en los últimos instantes del partido, estuvo cerca de anotar otro gol más. Muy bien lo de Kervin Tuti Andrade, año 2005. Una de las decisiones que yo más critiqué de Colochini y que aún sigo criticando y que quizás pueda ser resultadista lo que estoy comentando, es por qué carajo no se llevó a Kervin Tuti Andrade al Sudamericano Sub-20. Es verdad, eran 2003, 2004 principalmente, más David Martínez que es 2006, pero Tuti Andrade podía haber estado perfectamente ahí, Bianair Tamayo o el mismo Aaron Rodríguez son jugadores que me quedé con ganas de ver en el Sudamericano Sub-20 y que creo que hubiesen sido aportes puntuales que hubiesen sido claves para que Venezuela hubiese ido al Mundial, que a pesar de el resultado del funcionamiento que no gustaba mucho, estuvo muy cerca hasta el último partido de la Vinotinto de ese Mundial Sub-20. Pero bueno, Kervin Tuti Andrade tendrá la oportunidad que el año que viene, en 2025, justamente en estas fechas, de liderar esta generación 2005-2006 que van a estar participando en el Sudamericano Sub-20. Es una generación que también va a ser muy interesante con Sebastián Castillo, el Deportivo La Guaira, David Martínez, los mundialistas como Juan Arango, entre otros jugadores, y por supuesto Kervin Tuti Andrade, que hoy debutó, como les comentábamos, con el primer equipo Fortaleza y anotó gol. Recientemente Tuti Andrade había disputado la Copiña, que es un torneo juvenil en Brasil, en donde vieron acción dos venezolanos. Kervin Tuti Andrade con Fortaleza, él llegó a anotar varios goles y varias asistencias, fue de lejos el mejor jugador de su equipo. Creo que quedaron eliminados en los 16avos de final, perdiendo sorpresivamente contra un equipo que ellos ya le habían ganado en la fase de grupos. Y el otro que estaba viendo acción era Ronald Rodríguez, si no me equivoco, se me olvidó el nombre en estos momentos, pero creo que es Ronald Rodríguez, el ex Monagas, que está a préstamo del Atlético Mineiro, en donde también su equipo quedó eliminado de forma tempranera. Ellos quedaron eliminados una ronda antes que Fortaleza, entonces si Fortaleza que quedó eliminado en 16avos, creo que ellos quedaron eliminados en 32avos de final, también de forma bastante sorprendente. Pero Ronald, a diferencia de Tuti, era un jugador de recambio. Tuti era titular indiscutible y el mejor jugador del torneo, y eso le valió la convocatoria hoy con el primer equipo, su debut, y su gran talento le permitió anotar un bonito gol y que le da confianza para seguir viendo acción en este torneo estadual y, por qué no, después en la Serie A de Brasil con Fortaleza. Dos jugadores que vimos en el fútbol venezolano con el Deportivo La Guaira y que ahora están representándonos de muy buena forma en el extranjero. John Aramburu, por supuesto, es mayor, él ya tiene más acercamiento con la selección mayor de Venezuela y creo que, como les comentaba, puede ser un lateral derecho muy interesante. Creo que no lo comenté, pero también es importante decirlo, la Real Sociedad ganó partido muy difícil de visita, 0-1 contra Celta de Vigo en Balaídos, el equipo que dirige Rafa Benítez, y se ubica en la sexta posición de la tabla, cosa que obviamente es muy positiva, que el resultado también acompañe al debut de John Aramburo. Y Tuti Andrade pues participó esos 10, 12 minutos con Fortaleza, anotó gol y su equipo gana y suma los 3 primeros puntos en la primera jornada del campeonato cearense. Señores, 6:19 de la noche en Venezuela, 40 minutos del debut vino tinto. Vamos a estar haciendo un video después de que finalice el partido con algunos puntos claves, pero aquí también tienen este video para que puedan ver, puedan saber, conocer cómo le fue a los vinotintos que hoy debutaron, que fueron dos debuts muy interesantes de jugadores con proyección, John Aramburu con Real Sociedad y Kervin Tuti Andrade con Fortaleza en Brasil. Señores, ya saben, like, suscripción, comentarios, nos vemos pronto, hasta luego.